Una objeción común a la suficiencia del Salterio es que la Iglesia del nuevo pacto, de la nueva alianza, no debe depender solamente de un libro de alabanza que utiliza tipos, símbolos y profecías para describir la obra de Cristo. Cuando consideramos que ahora nosotros tenemos el canon completo, en el cual los tipos, símbolos y profecías son interpretados y plenamente comprendidos, esta objeción no tiene ningún valor. Es absurdo sugerir que justamente cuando el Salterio puede ser plenamente comprendido y utilizado para edificación del pueblo de Dios de una manera como nunca fue antes, no es suficiente. Los salmos son mucho más útiles en el Nuevo Testamento que nunca antes. Nuestra creencia en la suficiencia del Salterio para la adoración del Nuevo Testamento es en gran parte consecuencia de nuestra comprensión de la conexión orgánica entre los dos testamentos. Ellos predican el mismo evangelio, exaltan al mismo Cristo y confirman el mismo pacto. Y es una falta de discernimiento inconcebible no darse cuenta de que ellos ordenan el uso de un mismo salterio en el culto. Otra objeción a la suficiencia del salterio es la idea de que los salmos imprecatorios son inapropiados para el culto en la nueva dispensación. Los salmos imprecatorios son canciones en las que el salmista clama a Dios, por lo general de una manera fuerte, para derramar su ira sobre sus enemigos, los enemigos del salmista, del pueblo de la alianza. Isaac Watts, que destrozó la salmodia exclusiva entre creyentes reformados más que nadie, escribió: mientras estamos ardiendo en amor por las meditaciones de bondad, Dios y la multitud de sus tiernas misericordias, las maldiciones terribles que se encuentran en algunos versos no son adecuados para nuestros labios. La idea de que los salmos imprecatorios son inapropiados para cánticos cristianos es totalmente antibíblica por varias razones. En primer lugar, los salmos fueron escritos por el Espíritu Santo. Por lo tanto, la idea de que estas peticiones imprecatorias son bárbaras o antiéticas es totalmente perversa. En segundo lugar, uno solo puede considerar los salmos imprecatorios como no aptos para los creyentes de la nueva alianza, sustentando una hermenéutica dispensacionalista o modernista. Estas dos perspectivas teológicas son antibíblicas y destruyen la fe reformada. Tercero, los salmos imprecatorios se citan con frecuencia en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, los salmos 69 y 109. El Salmo 69, que incluye más de carácter imprecatorio que cualquier otro salmo, excepto el 109, es citado en 5 lugares diferentes y referido en varios otros. Ningún otro salmo se cita con más frecuencia en el Nuevo Testamento que los salmos imprecatorios, con excepción de los salmos mesiánicos. Muchos creyentes han argumentado que los salmos imprecatorios son una razón grande para que la iglesia tenga himnos amables, más suaves, para complementar el salterio. Este tipo de pensamiento no es bíblico. Él ignora tanto la escritura como la historia. Uno siempre debe tener en cuenta que el salterio fue escrito y organizado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, contiene un énfasis adecuado y equilibrado en los atributos de Dios y su trato con el hombre, que es exactamente conforme Dios desea. Los atributos de Dios, como su ira, no son ignorados o subestimados, sino que ganan el énfasis adecuado. El odio de Dios hacia los perversos y sus terribles juicios contra ellos son una parte importante del salterio. Dios es soberano y justo. Él tiene el derecho incuestionable de destruir el mal en su universo. Si Dios cree conveniente planificar y llevar a cabo esta destrucción, entonces también es correcto a los santos orar por esto.
Quien esté familiarizado con el cambio de salmodia exclusiva a las imitaciones de salmos sin inspiración e himnos en las iglesias presbiterianas saben como un hecho de la historia que el equilibrio adecuado del salterio fue inmediatamente perdido cuando composiciones hechas por el hombre fueron permitidas. Los escritores de himnos evitan el aspecto judicial del carácter de Dios en favor del amor y la felicidad divinas. La historia de los himnos humanos es una historia de decadencia. Es bastante obvio que los hombres pecadores descuiden doctrinas que no son populares en sus himnos. Incluso si un himno humanamente producido no contiene doctrinas no ortodoxas todavía, puede ser monstruosamente desequilibrada en teología por el énfasis en las doctrinas populares, por no tener en cuenta las enseñanzas menos populares. El salterio centrado en Dios fue reemplazado gradualmente por la adoración centrada en el hombre. Históricamente, las iglesias han utilizado solamente los salmos e himnos juntos en cantidad equivalente por una generación, además de esta primera generación dominada por himnos. ¿Por qué esto es así? No tenemos certeza, pero nos imaginamos que los himnos requieren menos del adorador que los salmos lo hacen. Cuando cantamos los salmos nos enseñan de una manera que los himnos no lo hacen. Y como los himnos de un periodo son los más adecuados a los prejuicios y preferencias de aquel periodo que los salmos, los santos imperfectos resisten las duras lecciones de los salmos y abrazan las imágenes facilistas, a menudo incompletos retratos de Dios y de la vida cristiana que se encuentran en sus himnos. Por mucho tiempo esto ha sido un hecho trágico de la historia. Como en el siglo XX, el culto ha degenerado hasta el punto que en muchas denominaciones presbiterianas y reformadas, las iglesias están imitando las danzas, las palmas para Jesús y los rugidos santos inventados por los herejes arminianos y carismáticos. Tal adoración a menudo se llama culto de celebración. El abandono del principio regulativo de la adoración y del salterio nos llevó a un punto donde lo que se ve en todas partes es la palabra ikavod escrita. La majestuosidad del salterio fue reemplazado por el sentimentalismo del campamento de la juventud. Muchos antiguos creyentes más conservadores están tratando de nadar contra la corriente de esta nueva forma de adoración. Ellos quieren a Hatt, Toplady o Newton. Ellos quieren deshacerse de las guitarras y tambores y volver al piano y al órgano. Y si bien no están dispuestos a obedecer al principio regulativo de la adoración y volver a salmodia exclusiva, están siendo pisoteados por las nuevas formas de culto que apelan a la carne. Es hora de que las iglesias presbiterianas y reformadas se sometan al principio regulativo del culto y reconozcan la suficiencia, superioridad, equilibrio y la perfección teológica del salterio. El salterio es inspirado por Dios. Es una colección que no se iguala, ni es mucho menos superada en calidad o reverencia por las producciones similares de hombres no inspirados. Es un manual de alabanza suficiente que no requiere ni suplementación o simplificación. Dios escribió los salmos, los puso en medio de nuestras Biblias y nos ordenó a cantarlos. Dejar de lado el libro de la alabanza que Dios nos ha dado, o simplificarlo y mezclarlo con composiciones humanas, es una tontería arrogante y pecaminosa.